les pido que me acompañen en oración y que vayan abriendo sus Biblias ahí en el capítulo 5, en los versos 13 hasta el 15. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque por tu fidelidad hoy estamos acá. Señor, tú prometiste, tú has hecho promesas, Señor, y las cumples, Señor. Todos en ti son el sí y el amén. Y es por eso, Señor, que hoy tenemos esta posibilidad de estar reunidos los hermanos para ser guiados por tu palabra, Señor, para ser confrontados por ella, animados, pero también consolados. Así que yo te pido que en esa difícil tarea, en esa ardua tarea, tú me ayudes, Señor. Sea tu mismo Espíritu obrando a través de mí y guiando, Señor, hacia la verdad a cada uno de nosotros, Señor. Y el mismo Espíritu que obra sea quien nos ayude a poner por obras esto que hoy vamos a aprender, Señor. Te pido que suplas todas mis falencias y que me ayudes. Me pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. A ver, hermanos, ¿cuál es el tema principal que viene tratando Pablo en la carta? Pablo viene confrontando, contrastando la esclavitud del sometimiento legalista de la ley contra la libertad que produce la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, cuando somos justificados por fe. Eso viene tratando de hacer Pablo. Fíjense que ahí en el capítulo 5, en el verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué estaba queriéndoles decirles Pablo a estos hermanos en las iglesias de Galacia y a nosotros también hoy? Que los cristianos ya no deben andar en una obediencia legalista a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, ni como medio de justificación, ni como medio para agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual los cristianos no debemos andar en una obediencia legalista? ¿Sí? Porque nuestra justicia fue obtenida a través de Cristo, y por lo tanto es por medio de Cristo que nosotros somos aceptados ante Dios, y también por medio de Cristo que Dios se complace en cada uno de nosotros. Ese es el motivo por el cual ya no debemos andar en una obediencia a las leyes legalistas. Es por eso que Pablo se pronuncia fuertemente contra aquellos que perturbaban la iglesia, llevando otro evangelio, es lo que decía Pablo. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los judaizantes, el movimiento que surge dentro de las iglesias, dentro de la iglesia primitiva en los primeros siglos. Era un movimiento sectario que pretendía judaizar a los cristianos. Entonces les enseñaba a cada una de las personas que Cristo era necesario, como así lo creemos hoy, pero que Cristo no era suficiente, que por lo tanto si queremos ser cristianos, o si querían ser cristianos llenos del Espíritu Santo y llenos de poder, no solo debían creer en Jesucristo, sino que debían guardar los ritos, ¿sí?, las leyes ceremoniales, principalmente el de la circuncisión. Fíjense que es por eso que Pablo ataca esta teología judaizante y dice que la misma es como la levadura. Nosotros vemos a lo largo de la Biblia
que la Biblia relaciona la levadura con el efecto que tiene el pecado, con el efecto que abarca el pecado, y es por eso que dice que este movimiento judaizante buscaba perturbar a los cristianos. Dice Pablo que era como un yugo de esclavitud, que era como desligarse de Cristo y caer de la gracia, y terminó diciendo que era desviarse de la verdad. Y ese es el motivo por el cual vemos ahí nomás un verso para atrás, en el verso 12, que es lo que estuvimos viendo la semana antepasada, que Pablo se expresa sin gozo, no lo dice de manera gozosa, pero es violento escuchar cuando él dice, ojalá se mutilasen los que perturban la verdad. Ojalá se amputen el miembro aquellos que pretenden quitarles esa libertad en Cristo. Esa era la situación, ese era el contexto en el que estaba dándose. ¿Y por qué estos pasajes que hoy vamos a ver, si bien estuvo hablando el pastor Alejo de los versos 1 hasta el 12 respecto de esa libertad en Cristo, que hoy veíamos que el Señor nos liberó del pecado, Pablo viene y da estos tres pasajes, el 13, el 14 y 15, con la idea de matizar y explicar respecto de lo que no significa la libertad, mostrando específicamente qué no significa la libertad y por qué. ¿Cuál es el motivo por el que Pablo explica esto o trata de matizar esto? ¿Se acuerdan que están los judaizantes por un lado, aquellos que atacaban la doctrina de Pablo y probablemente lo acusaban a Pablo de que era antinomiano? ¿Qué es esto? Anti, que estaba en contra, y nomiano proviene de la palabra nomos, que significa ley. Acusaban a Pablo que estaba en contra de la ley y probablemente estaba permitiendo o incitando a vivir a estas personas en las iglesias de Galacia a vivir vidas desordenadas, ¿sí? Y por otro lado, no solamente eso, sino que también lo que estaba haciendo es que estaban, por otro lado, los hermanos de las iglesias de Galacia, que venían de un contexto en el cual eran paganos y por lo tanto estaban acostumbrados a todo tipo de pecados, de vicios que mantenían y no quería que ocupen esta libertad que hoy tenían en Cristo. ¿Para qué? Para zambullirse directo en el pecado, en el libertinaje. Por lo tanto, estos tres versículos que vamos a ver hoy y que espero que el Señor me ayude para explicarlo con denuedo y con gracia, son importantes para nosotros, cristianos, gentiles del siglo XXI. Son sumamente importantes porque estos versículos van a traer un cierto equilibrio. Pueden haber algunos, o podemos haber algunos, por eso es necesario que nos autoanalicemos, inclinados a ciertos pecados, a vicios, y podríamos estar utilizando esta doctrina de la justificación por la fe a través de la gracia de nuestro gran y soberano Dios como una excusa para vivir deleitándonos en el mal. Y es más, no solamente eso, sino que podríamos estar deleitándonos en el mal y pensar que somos salvos. Y es por eso que Pablo trata de explicar esos pasajes. Lo hacía en el momento para buscar un equilibrio entre el legalismo y el libertinaje. Y hoy también nos sirve a nosotros para poder tener una vida cristiana correcta, sabiendo que nuestra vida cristiana es como un puente estrecho. Nosotros transitamos en esta vida cristiana en un puente angosto que pasamos por encima de dos ríos sumamente peligrosos. Por un lado, sumamente peligrosos y contaminados. Por un lado tenemos el legalismo, los judaizantes, y por otro lado tenemos los libertinos, el libertinaje,
ya que fuimos liberados, que es por gracia, no por obra, para que nadie diga, bueno, podemos vivir como a nosotros nos parezca. Así que la idea, hermanos, es que esto traiga luz a nuestras vidas para que podamos guardar y caminar en un equilibrio y no caer dentro de algunas de estos dos ríos peligrosos, unas faltas refinadas que son las del legalismo, creyendo que por pertenecer a un grupo, creyendo que porque somos buenos, no necesitamos, ya estamos del otro lado, ya somos salvos, ya podemos vivir como nos place, o caer en el otro extremo, ¿sí? Libertino. Por eso es que yo titulé a estos pasajes de hoy, los privilegios de la justificación, la verdadera libertad del amor. Y esto lo voy a estar explicando en 3 puntos. En el verso 13 vamos a ver cuáles son los límites de las libertades que tenemos en Cristo. En el verso 14 vamos a ver cuál es el objetivo de esa libertad. Y finalmente, en el verso 15 vamos a estar viendo cuáles son las advertencias del uso de la libertad. Así que vamos a comenzar con los límites de la libertad. En el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo viene hablando de la libertad. Ahora tenemos que ver qué tipo de libertad. El domingo antepasado veíamos cuando explicaba el pastor Alejo que Cristo nos hizo libre de la esclavitud del pecado, y aquel que el Hijo libertare verdaderamente libre es, que es lo que explica Juan 8:36. Es decir, que cuando Dios aplica el mensaje del Evangelio al corazón del creyente, se produce ese llamado eficaz e irresistible. Y esto es lo que habían recibido estos hermanos en las iglesias de Galacia. Habían sido introducidos al reino de la libertad, y eso, ¿qué debía producir en ellos? ¿Y qué debe producir hoy en nosotros cuando somos introducidos en el reino de la libertad? Una vez que escuchamos el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo aplica a nuestros corazones. ¿Qué es lo que produce esto? Hoy decía el hermano Víctor que tenemos que vivir para su gloria. Todo lo que haga tiene que ser conforme a la gloria de Dios. Y Pablo está queriendo poner un equilibrio entre no pasarse de un extremo legalista a un extremo libertino. Entonces, en agradecimiento a esa libertad de la esclavitud del pecado, tiene que producir una manera de vivir para la gloria de Dios sin esclavitud a la ley. Debe producir una vida acorde al llamamiento que hemos recibido. Pablo lo que quiere es alertar a estos hermanos de Galacia del peligro de transitar por cualquiera de los dos ríos. Fíjense lo que dice Hendriksen. Hendriksen dice lo siguiente: convertir la libertad en libertinaje es un mal impregnado en la naturaleza pecaminosa del hombre. Convertir la libertad en libertinaje es un mal impregnado en la naturaleza pecaminosa del hombre. Es tan fácil interpretar la libertad como derecho a pecar y construir la libertad como si fuera el privilegio de hacer todo lo que nuestro malo corazón quiere hacer, en vez de concebirla como la capacidad y el deseo impartidos por el Espíritu Santo de hacer lo que cada uno debe hacer.
Fíjese cuán acertado está esta definición de Hendriksen a cómo nosotros, sin ser guiados por la palabra, interpretamos esta libertad. Cuán a menudo justificamos a través de esa libertad recibida realizar prácticas dañinas, justificar borracheras, fumar en exceso, lectura de novelas subida de tono, películas, mirar películas subida de tono, porque somos libres y porque nosotros podemos y debemos probar, ¿sí? Desechar lo malo y retener lo bueno. No es lo que está diciendo ese pasaje. Es decir, debemos vivir vidas acorde a la justificación por la fe que recibimos. Fueron libertados de ese poder del pecado, libertados de la necesidad del legalismo como método para hallar salvación o como sistema, y libertados de la condenación que tenían por no estar en Cristo. Pero ahora, como fueron libertados por Cristo, deben vivir conforme a ese llamamiento. Pero ahora, ¿cuál era el inconveniente? Que si realmente eran libres por gracia, ¿cómo debían vivir? Volvemos al verso 1 del capítulo 5 y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense que acá está hablando de libertad y no sujetarse al yugo de esclavitud, pero ahora dice: ya que fueron libertados, por lo tanto, ya no pueden usar esa libertad para andar en la carne. ¿Y cómo debemos utilizar esa libertad? Esa libertad se debe utilizar para servir en amor los unos a los otros. ¿Y qué es lo que probablemente tenía en mente Pablo cuando escribía este pasaje? Este pasaje que, como predicaba hace unas semanas atrás, o un mes, no me acuerdo, Víctor, se produjo una paradoja. Somos libres, hemos sido liberados del poder de la esclavitud del pecado, pero ahora somos siervos, los unos de los otros en amor. ¿Cómo se explica? Pareciera ser una contradicción, pero no es una contradicción, porque dicho servicio es voluntario y de corazón. Es un servicio que probablemente tenía Pablo en imitación de aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, ¿sí? Y que se hizo siervo, tomó forma de siervo. Y fíjense que esa forma de siervo en la cual tomó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Despojándose de sí mismo, despojándose, no aferrándose a ser igual a Dios, lo llevó en el momento más culmine, más importante, ahí luego de la Santa Cena, ahí en Juan 13, versículos 4 y 5, cuando el Señor se levanta, ya sabía lo que iba a pasar. Era un momento de una agonía que era indescriptible, y Él se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. Este era aquel que, tomando forma de siervo, hasta en el momento más difícil, no se aferró al ser igual a Dios. Era el siervo que Isaías había prefigurado. Isaías había dado algunas características de un siervo consagrado, un siervo dispuesto, un siervo sabio, que de manera espontánea sirve porque ha sido escogido para eso, para dicha tarea. Este siervo que dice Isaías que no gritará, ni alzará su voz, que no se cansará, que tampoco se desmayará,
hasta que establezca en la tierra justicia, y que esa justicia va a ser establecida a través de su verdad. Aquel siervo que fue puesto por pacto al pueblo y luz a las naciones, aquel el que el alma de Dios tiene contentamiento. Ese era el siervo que Pablo estaba pensando. Ese era el tipo de servicio por el que Pablo le estaba hablando a estos hermanos en Galacia. Y por lo tanto Jehová una vez que Jesucristo cumplió, dijo de él: he aquí mi siervo al que sostengo, a mi elegido, en el cual mi alma se deleita. Este es el tipo de servicio que Pablo tenía en mente cuando decía: servías en amor los unos a los otros. Pablo entendía que esa libertad cristiana a la que fuimos llamados, de la que hoy somos partes, hermanos, no es para nuestra satisfacción egoísta de nuestros propios deseos, sino para servir a los demás en amor. Como decía Pablo también en Romanos 14, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermanos? Debemos preguntarnos cómo estamos utilizando esa libertad que recibimos en el Señor. ¿La utilizamos con la finalidad de crecer en gracia, en el conocimiento de Dios? Mostrando así con nuestras vidas, como hizo Jesucristo. Jesucristo hablaba de un servicio, hablaba de un amor, y Él en el momento de máxima agonía se destinó a servir, a lavarle los pies a sus discípulos, con lo que eso significaba. Mostramos que en nuestra vida ese fruto del Espíritu Santo cobra vida, tratando de ser manso, o por ahí arrodillados en oración pidiendo para ser mansos, obedientes, humildes, tener amor por sus mandatos, tener amor fraterno. Nos preocupamos por los hermanos. ¿Y todo eso genera un gozo en nuestras vidas? ¿O realmente utilizamos la libertad para justificar nuestros pecados, nuestras desobediencias, para vivir como nos plazca, escudándonos que Dios es perfecto y nosotros no somos perfectos, pero Cristo sí nos ha liberado? O viéndolo del lado del legalismo, utilizamos esa libertad para ver que nosotros estamos de un lado diferente y desde ese escalón o desde esa baldosa nos paramos para ver los errores de los hermanos, olvidándonos cuál es el objetivo que tiene la iglesia, que es restaurar, animar, orar los unos por los otros. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder servirnos los unos a los otros? Un amor fraterno, un amor abnegado, tener al otro como superior a nosotros mismos, si no es muy difícil servir a quien nosotros creemos que tiene que servirnos. Pablo entiende y trata de hacer entender cuál es el móvil de ese servicio, el amor. Y eso fue lo que él decía ahí también en Gálatas 2:20, cuando dijo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es por eso que no debemos utilizar la libertad que hoy tenemos para la carne, sino que tiene que tener un objetivo. Y este objetivo, hablar de esto, nos lleva al verso 14, nos lleva al punto 2. ¿Cuál es el objetivo de la libertad? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. ¿Qué ley?
¿De qué ley se está refiriendo? Se está refiriendo a los 10 mandamientos, al decálogo que Dios dio a Moisés, estableciendo su pacto. Y fíjense que se cumple con esta sola palabra una parte de la ley. No, se cumple toda la ley. Pablo está citando Levíticos 19, 18. Como también te podemos decir que Pablo podría estar pensando en una de las veces que le preguntaron a Jesucristo y que le dijeron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La idea era hacerlo caer. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pablo recurre al Antiguo Testamento para mostrar cuál era la verdadera motivación, o mejor dicho, el resultado de esa libertad que hoy tenemos. ¿Cuál es el resultado de que hemos sido liberados, hermanos? Es que lo vamos a ver porque vamos a empezar a servir por amor los unos a los otros, a preocuparnos. Hoy hablaba el hermano Víctor también de lo que significa la iglesia. Y no es el lugar simplemente donde venimos, escuchamos la palabra y nos vamos, y ya cumplimos con el pastor, cumplimos con los hermanos, me vieron, le pusimos tilde. No, hermano. También orábamos para que nos ocupemos en oración, pero también de manera en atención a aquellos que necesitan. Ese es el motivo, esa es la finalidad de la iglesia. El servicio, hermano. El servicio también de llevar el evangelio de la salvación, de la paz con el Señor afuera de las iglesias. El servicio o la vida rendida a los pies en la familia, en los matrimonios, en el día a día. Pablo, si bien pareciera estar enfocando en este pasaje, en la segunda parte de los 10 mandamientos, ¿por qué digo en la segunda? En la que regula las relaciones entre las personas, la relación horizontal que tenemos, porque vemos ahí que habla de un servicio por amor de unos a otros. Pero nosotros no podemos servir a los demás si nosotros no amamos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Si nosotros no pensamos que el Señor es todo, el verdadero amor se experimenta, o podemos experimentarlo porque Dios nos amó primero. Fíjense que ahí en Efesios 5:21, previo a que Pablo comience a hablar de cómo deben ser los matrimonios, la familia, los hijos, cómo debemos comportarnos como creyentes, él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por eso es que esos 2 mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo, es que se cumplen la ley y los profetas. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. El verdadero amor, ese servicio desinteresado, mirando al otro como superior, en el cual no hacemos nada indebido, soportamos, tratamos de ayudar. Ese es el amor que es el resumen y la puesta en práctica de la ley. Pero ahora, ¿quién es el prójimo? El prójimo es todo aquel que por la providencia de Dios del Señor pone a nuestro lado, que entra en contacto con nosotros. Y ustedes me pueden decir, sí, perfecto, yo amo a mis hermanos, pero hay un par de personas en el trabajo que me hostigan,
o compañeros de la escuela que me hostigan, ¿qué tengo que hacer con ellos? A los enemigos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué debemos hacer en esa situación? ¿Cómo manifestamos ese servicio por amor los unos a los otros? Y ahí en Mateo 5, verso 43, Jesucristo decía: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, muchas veces en la familia pareciera que hay un odio, pareciera que no se pueden ver los hermanos cuando están peleando los chicos en la casa. Y el Señor nos está hablando de amar a nuestros enemigos. En esas situaciones, chicos, analicen y piensen si de verdad todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Si de verdad amamos a nuestro hermano, y si es así, contemos hasta 50 o hasta 5. Tengamos paciencia, tengamos dominio propio y perdonemos. Grandes también. Y no son enemigos. La ley 46 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Difícil. Pero el Señor nos dice, si pueden, si les parece, si se ponen en oración, sino que el Señor nos manda y dice, sed pues perfectos. Nos da una orden, hermanos. Que amemos a nuestros hermanos y también a nuestros enemigos. Orando por ellos, clamando que la justicia es de Dios, hermanos, no es nuestra. Recordemos que también pensando en los enemigos, ¿no? El domingo pasado, no sé si recuerdan cuando predicaba el hermano Víctor, y él hablaba del sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos amigos de Él. Él murió porque nosotros éramos amigos, ¿así fue? No, Él murió cuando nosotros aún siendo enemigos. Y esa muerte sustituta nos reconcilió con el Padre. Qué importante, hermanos, es tener y pensar en esto, tener en mente esto. Que fuimos salvos por su vida y por eso debemos estar firmes en esa libertad en la que Cristo nos hizo libres. ¿Libres por qué? ¿Por nuestros méritos? No, por medio de la fe. Y esa fe obra por el amor, dice ahí el pasaje del versículo 6 del capítulo 5. Esa fe que decimos tener obra por el amor. ¿Y cómo obra? Amándonos, sirviéndonos. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo quería explicarle? Pablo tenía en mente ese buen pastor que da su vida por las ovejas, cuya única motivación no era un beneficio, sino era el amor. Su gloria, para darle la gloria. Por lo tanto, eso es lo que produce o debería producir el Evangelio en cada uno de nosotros. Que debe producir que cuando por ahí no coincidimos con alguien, un enemigo, debemos respetarlo, hablar con respeto, sin llegar a estar de acuerdo en el tema, en la situación.
pensando en que debemos tratar a los demás como de verdad nos gustaría que nos traten. Pero tampoco este amor no debe caer en un libertinaje, pensando en que, bueno, yo soy así, ya a esta altura ni mi mamá me corrige y por lo tanto yo sigo así, sino que la verdadera libertad obra por el amor y nos lleva a pensar en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en la forma de hablar, de expresarnos, de dirigirnos hacia las personas. Y si eso ofende o lastima, deberíamos examinarlo y en oración pedirle al Señor que cambie nuestro carácter, que cambie esa forma de hablar, que cambie nuestros pensamientos, que nos cambie, porque nosotros debemos ser transformados a la imagen de Cristo. El Señor nos ha dejado un mandamiento nuevo, dice en Juan 13:34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero, ¿cuál era el mandamiento nuevo? ¿Que nos debemos amar? El mandamiento nuevo era la forma en la que nos debemos amar, como Cristo nos amó, como yo los he amado. Y en eso conocerán que son mis discípulos, si tuvieran ese amor los unos por los otros, ese amor sacrificial, ese amor que habla 1 Corintios 13, ese amor que nunca deja de ser, que la profecía pasará, pero que ese amor no va a dejar de ser. Nuestra fuerza motriz debe ser ese amor a Dios, ese amor a nuestros hermanos, debe ser la verdadera motivación para ser obedientes y servir a los demás. Pablo no está hablando de que ese amor o que ese servicio es para salvación, sino que Pablo está hablando de que ese servicio, ese amor, es producto de la salvación, es el fruto de la salvación. Y por lo tanto debemos andar en espíritu sin necesidad de satisfacer los deseos de la carne, pero esto también trae una advertencia en ese uso de la libertad y nos lleva al último punto de esta prédica, y es en el verso 15, que dice que si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que pasaba en esas iglesias de Galacia? Probablemente ya había dos bandos. Por un lado, el conflicto que se daba entre los legalistas, los judaizantes. Por el otro lado, los libertinos que utilizaban esa libertad para hacer lo que quisieran. Y eso causaba una tensión, y probablemente de esto estaba siendo informado el apóstol Pablo a través de creyentes que estaban, colaboradores que estaban en esas iglesias, sin estar contaminados, y contaban lo que pasaba en esa situación. Y por lo tanto Pablo quiere mostrar en un contraste sumamente violento de lo que viene hablando, la exhortación de ese servicio por amor de los unos a los otros, y que ese amor y la ley se cumple en el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo quiere dejar contrastado cómo, y mostrando la involución que se produce en el creyente, es decir, cuando el legalismo, movido por los deseos de controlar a otro, o el libertinaje, el deseo de satisfacerse a uno mismo, controlan y dominan al ser humano. Y por lo tanto estas personas dejan andar en el espíritu y comienzan a actuar por instinto animal. ¿Y qué pasa? A través de diferentes verbos que son usados de manera progresiva, en griego, muestra cómo esa violencia va creciendo. Primero, ¿cómo? Dice, mordiendo, pero si os mordéis. ¿De qué manera? Es decir, hiriendo por medio de comentarios intermitentes, chismes,
críticas a los hermanos, para luego ¿qué? Devorarlos, comerlos. Os coméis unos a otros, es decir, no alcanza con simplemente herirlo, con lastimarlo de vez en cuando a ese hermano, sino lo que busca directamente es eliminar la reputación de esta persona, su influencia, eliminar su presencia en la comunidad, para poder finalmente ¿qué? Consumirlos. No os consumáis, mirad que también no os consumáis unos a otros. A diferencia de un depredador en la naturaleza, un depredador ataca o se alimenta para subsistir. Esa es la finalidad que tiene la naturaleza. Porque Pablo, en estos verbos que está utilizando, comer, devorar, morder, Pablo está hablando de como si fuesen animales salvajes. A eso se está refiriendo Pablo. A diferencia de eso, lo que pasa en las iglesias es que terminan los dos, se consuman y se mueren. Es decir, la iglesia se vacía, el testimonio se pierde y la comunidad desaparece. Era algo mucho más grave. Calvino dijo respecto del tema: cuán doloroso, cuán fuera de razón es que nosotros, que pertenecemos al mismo cuerpo, nos asociemos unos con otros por iniciativa propia para la destrucción mutua. Cuán doloroso es eso, hermano. De verdad, este pasaje nos advierte, no solamente, hermano, sobre llevarse mal, no solamente sobre eso, sobre un desinterés. Pablo está describiendo un suicidio comunitario. En el que vamos a terminar consumiéndonos unos a otros. Eso es lo que está hablando el apóstol. Y por lo tanto, esa falta de amor, ese desinterés, no es un pecado pasivo, no es algo que podemos dejar pasarlo, hermanos, sino es una fuerza activa de destrucción, de aniquilación. Que si no somos movidos en esa y utilizamos esa libertad para servir en amor los unos a los otros, ese amor desinteresado, ese amor servicial, nos vamos a terminar consumiendo. Por lo tanto, esto nos tiene que servir, hermanos, realmente para comprender que fuimos justificados por gracia a través de la fe en Cristo. Y esto nos libera del poder del pecado, pero esa libertad en Cristo nos convierte en siervos. Fuimos liberados del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo para servir por amor, la fe que obra por el amor. De esa manera. Y esto debe alentarnos, hermanos, para realmente servir y tener deseo y gozo al servir a nuestros hermanos. Y finalmente, probablemente pueda haber acá personas, pueda haber amigos que se encuentran en este lugar, o puede haber personas que están escuchando o pueden llegar a escuchar esta palabra hoy, y estás pensando que vos sos una persona que sos libre, que haces lo que querés, que cuando querés, con quién querés, te juntás con quien a vos se te place, que seguís tus propios deseos, tus instintos. Pero llega un momento, y te aseguro que llega ese momento, en que te vas a encontrar vacío, en que te vas a encontrar solo, más solo que Kung Fu en el desierto, dicen, es un dicho utilizado acá, y de verdad te vas a encontrar más solo que Kung Fu en el desierto. Y a medida que das rienda suelta a tu libertad para hacer lo que te place, esto no va a ir mejorando, esto se va a ir incrementando. Pero ¿qué dice Dios respecto de esto?
Dios habló. Dios habló y habla a través de Pablo. Fuimos llamados a libertad, pero esa libertad que nace del amor hacia el prójimo, no hacia tus propios deseos, fue en la persona de Jesucristo cuyo amor se materializó en la cruz, para que no cargues con reglas y reglas sobre tu hombro, para que tampoco vivas sin dirección haciendo lo que se te canta, haciendo lo que te place, lo que vos querés, sino que Jesús dio la vida por ti, para que por medio de su ejemplo tú hagas lo mismo y veas cómo tu esperanza se renueva y puedas vivir con gratitud hacia Cristo. Y eso se materialice en un servicio a tus semejantes. Amigo querido, Dios te ama, ten ánimo. Y si estás en este lugar o justo escuchás este mensaje, no endurezcas tu corazón. Dios ha dado la vida de su unigénito por ti, haciéndote libre de la culpa. Solo tenés que arrepentirte y creer que Jesucristo es el Mesías, quien te amó hasta el fin. La buena noticia también es que no te pide que prometas perfección y no tenés que prometer perfección. No tenés que esperar a cambiar para venir así, sino que vení así como estás y confía en que Jesucristo tiene el poder para darte libertad y un corazón nuevo para que puedas amar de verdad. Amén.